Muy buenos días con todos. Mi nombre es Sonia Basantes. Soy coordinadora de emprendimiento del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo ciclo de Músculo Emprendedor. El día de hoy tenemos el gusto y el placer de tener dos magníficos emprendedores de nuestro departamento, en este caso Isabelita del Hierro Pazmiño y Roberto Carrión. El tema para el día de hoy es el emprendimiento de carácter social y de servicio. Agradecemos de antemano su gentil aceptación a participar de este webinar y sin más preámbulos, también quiero presentar a nuestra querida analista de emprendimiento de la unidad de la universidad, a la magíster Sofía González, quien nos va a acompañar como moderadora del evento. Buenos días y bienvenidos a todos. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Anita, por tus palabras de bienvenida para la comunidad universitaria que nos acompaña en esta mañana. Ya para empezar, ¿no es cierto? Solo voy a comentarles la dinámica, ¿sí? Vamos a tener media hora de exposición por cada uno de nuestros ponentes. Al final, ¿no es cierto? Vamos a abrir el espacio para preguntas en caso de que tuvieran alguna inquietud, algún comentario que quisieran compartir con nuestros ponentes del día de hoy. El programa Músculo Emprendedor es un programa institucional que la ESPE fomenta cada año con el objetivo de tener espacios en donde se puedan visibilizar emprendimientos gestados por la comunidad universitaria, así también ponentes especiales que invitamos al programa que nos puedan abordar diferentes temáticas, ¿no es cierto?, sobre cómo es el emprendimiento y de esta manera también impulsar y fortalecer las capacidades y habilidades en nuestra comunidad universitaria hacia el emprendimiento como una opción, ¿no es cierto?, que tenemos hoy en día, ¿sí? Para iniciar me gustaría hacer una breve presentación de nuestros ponentes. Tenemos a la magíster Isabel del Hierro. Ella es docente y es emprendedora. Es fundadora del Centro de Desarrollo Integral para la Infancia. Ella es pedagoga de la Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en educación inicial, también una maestría en terapia familiar, ¿sí? Que la cursó en la Universidad de Barcelona. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos también al magíster Roberto Carrión. Él es director de una escuela deportiva que se llama Pro Deporte, ¿sí? Él es quiteño, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física, Deportes y Recreación. Es magíster en Docencia Universitaria y Administración Educativa. También tiene un diplomado en Nutrición Deportiva, ¿sí? Es entrenador también en temas de deportes y entrenador de natación que ha estado cursando pues en los últimos años. Fue docente universitario en la Politécnica Salesiana, fue coordinador de deportes en la Unidad Educativa San Francisco, y bueno, he incursionado en muchas áreas realmente en las partes directivas, sobre todo en escuelas enfocadas hacia el deporte. Así que, sin más, voy a dar paso a nuestros ponentes. Bienvenidos y una vez más, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Adelante, Magíster Isabel. Muchas gracias. Bueno, es un placer para mí y con todo el amor y la humildad les voy a compartir mi experiencia y sobre todo espero que sea de mucha utilidad y espero que puedan hacer las preguntas y podamos conversar, ¿no? Y podamos platicar sobre esta experiencia. No sé si se está mirando la exposición, ¿me podrían avisar? Sí, la miramos. Listo. Bueno. El espíritu emprendedor es cuando se actúa sobre las oportunidades y las ideas. Esto lo he puesto porque pienso que es importante tener ideas y también aprovechar de las oportunidades, ¿no? Y el mensaje para los chicos y para la gente que nos está observando es que estas ideas las tenemos que transformar en un valor para los demás y que este valor puede ser económico, cultural, educativo o social. En nuestro caso, este valor que podemos brindar con nuestros emprendimientos es educativo.
Un poco de historia, ¿no? Empezamos y se funda prácticamente, fundó el Centro Infantil el 14 de marzo del 92, cuando el país atraviesa una grave crisis económica. Ustedes saben, en los años 90 el país tuvo muchas convulsiones a todo nivel, económico, político, social, migratorio, y tuvimos como 5 presidentes durante esa década, y por lo tanto encontramos que hay una población de la infancia muy necesitada y que estaba realmente sin un acogimiento para tener en dónde pasar los días mientras sus madres trabajaban. Entonces nace la idea de buscar un espacio donde los niños puedan tener un lugar seguro y que puedan permanecer no solamente en los vecindarios, en los parques o con las propias familias, sino que tengan un verdadero desarrollo. Entonces la idea nace de esta necesidad, ¿no? En esta época, les hablo de hace 31 años, no existían todavía centros infantiles como proliferaron en los últimos años, y tampoco habían políticas públicas claras del Estado, ni tampoco había un compromiso con la infancia, ¿no? Y sabiendo y teniendo la conciencia de que un país que invierte en la infancia, invierte en el futuro, habían ciertos ya movimientos de inicio, incluso las universidades ya iniciaban a querer organizar un poco lo que significaba el servicio a la infancia. Por lo tanto, se parte este emprendimiento de la necesidad y la urgencia de dar una respuesta a las familias que buscaban emprender también de alguna manera para sobrevivir en estas crisis de estos años muy complicados. Un poco un poco de estadísticas me parece que es importante para que podamos ver cómo está la situación y cómo era antes y cómo estamos ahora. Antes de la pandemia se decía, se sabía sobre todo que en Quito, no quizás solo en Pichincha, sino que en Quito habían 537 centros de desarrollo infantil que daban un empleo a más de 6.000 personas, ¿no? Entre docentes, auxiliares pedagógicas, personal de apoyo administrativos, de limpieza. Pero en la pandemia, el 33% de estos centros infantiles se cerraron y los 179 guaguacentros que habían legislados por el municipio de Quito también se cerraron. Por lo tanto, hoy tenemos aproximadamente 356 centros infantiles cerrados en la actualidad, lo cual para mí es el momento de la oportunidad que tendría todos nuestros estudiantes egresados y ya profesionales, tendrían esta oportunidad de empezar a emprender nuevamente para poder restaurar todo lo que destruyó prácticamente la pandemia en el trabajo de la primera infancia. Y esto he visto porque en la actualidad también estamos casi parecida a la crisis social, económica y política que vivíamos en los años 90. Y por lo tanto, también vemos que la población más afectada en todo tipo de crisis siempre es la primera infancia. Y hemos visto tanto en la pandemia como en todas las crisis, los niños menores de 5 años son los que más se ven afectados. No tienen centros infantiles, aproximadamente sabemos, de acuerdo a las cifras del Mineduc, 28.200 niños todavía no tienen a dónde ir en estos centros, no hay quien los acoja porque se cerraron muchos centros del Estado, fiscomisionales, los guaguacentros del municipio y los privados en un 33%. Y también esto ha influido y se cree que es base de que aumentó muchísimo también en esta década la desnutrición, porque los centros infantiles promovían este tipo de cuidado diario, de desarrollo infantil y también de nutrición infantil. Los niños ahora están un poco a la deriva y sería la oportunidad que yo quisiera contagiar a las personas que quieren emprender, que hay una gran población cautiva y que necesitamos de alguna manera buscar esta posibilidad. ¿Por qué este emprendimiento? No, primero porque el enfoque del emprendimiento educativo es humanista. Tenemos que, las personas que estamos haciendo el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales y en todas las universidades, es el humanismo el que nos lleva a entender el desarrollo como un tema humano integral.
Y así educamos a nuestros estudiantes, ¿no? Para que vean que el desarrollo es integral y por lo tanto la posibilidad de empezar con un centro infantil es que podemos iniciar haciendo una propuesta pedagógica. Y en la propuesta pedagógica, cuando nosotros queremos abrir un centro, presentamos un permiso de funcionamiento y pedimos sea al MIES o sea también al Ministerio de Educación, pero tenemos que ir con una propuesta. Entonces la idea es contagiarles un poco las ganas de que vamos a proponer algo y vamos a decir, sí, yo voy a crear un centro para que los niños puedan venir y puedan tener una vida mejor, que puedan tener una buena alimentación, que tengan docentes preparadas y que tengan un buen desarrollo durante las 10, 12 horas que pasan con nosotros los niños. Por lo tanto, yo tengo que pensar cómo va a ser esta propuesta, qué tipo de niño quiero formar. Entonces, esto es lo que uno escribe cuando quiere hacer una propuesta y mandarla al ministerio. Luego escribí un proyecto educativo institucional donde plasmo todas las ideas ya como proyecto y donde pongo toda mi organización, mi planificación y la ejecución de mi proyecto. También necesitamos un plan de convivencia porque la convivencia no es lo más sencillo y ahí ponemos normas, reglas y valores con las familias y que es un sustento que también lo vamos identificando con las bases teóricas, filosóficas y éticas del emprendimiento que yo quiero crear. También a partir de esto yo voy generando una cultura de emprendimiento para la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un lugar donde dejar a mi hijo, esta madre también empieza un emprendimiento. Por lo tanto, se vuelve un círculo de que todos emprendemos. Pero si una mujer no tiene dónde dejar a su hijo de 1 año, de 2 años, de 6 meses, no puede emprender. Y por lo tanto, todos nos volvemos parte de esta cultura del emprendimiento que envuelve a la comunidad educativa. Por lo tanto, un centro de desarrollo infantil mueve la economía de las familias y de la comunidad que le rodea. Nosotros movemos la economía cada día porque pagamos salarios, hacemos compras, vamos al mercado, compramos materiales, pero las mujeres, generalmente, nosotros tenemos una población del 60% de mujeres que son madres solteras y son jefas de familia, por eso hablo más de las mujeres, tienen esta posibilidad de irse a trabajar sabiendo que sus hijos están en un sitio más tranquilo y están en cuidado con personas profesionales y sobre todo tienen un desarrollo integral. Yo a mis estudiantes siempre les preguntamos por qué y para qué estudian educación inicial. Y a veces me preguntan por qué queremos ganar dinero. Entonces, en este enfoque humanista no es solamente el dinero lo que tenemos que ganar. Yo pienso que es importantísimo también que tenemos que ver este enfoque humanista, donde puedo yo, a través de mi trabajo y de mi emprendimiento, también puedo aportar a las familias para ayudar a los niños en las edades más tempranas y para que puedan estar en una diversidad y puedan estar en una inclusión y puedan tener un centro infantil que prácticamente es su hogar. Pensemos que hay niños que ingresan a las 7 de la mañana y se van 7 de la noche. Por lo tanto, esta es su casa y es donde viven realmente una experiencia positiva que quizá no importa si regresan a unas condiciones mucho más difíciles, si son menos horas. Nosotros tenemos más tiempo de impactar la vida de estos niños. Por lo tanto, si hay una ganancia económica, pero también yo puedo ayudar a los demás y también puedo ser feliz haciendo lo que a mí me gusta y porque mi profesión me da para eso, me acredita, por eso somos educadoras iniciales. También podemos generar acciones orientadas al mejoramiento profesional y a la transformación del entorno y la sociedad. Porque nosotros hacemos escuela para padres, hacemos conferencias, hacemos educación alimentaria, hacemos todo el trabajo de introducir los valores en los niños, en los más pequeños, porque hasta los 3 años es cuando desde los 3 años se empieza a trabajar todo este tipo de, de valores, de normas y reglas claras para los niños. Por lo tanto, hacemos que todo el entorno, y se vuelve un sistema, ¿no? Porque esto es sistémico. El microsistema, la familia, nosotros somos el meso, pero aportamos a la sociedad, que es el macro. Y luego damos soluciones a todas las necesidades humanas, teniendo presente en esta comunidad un sentido de ética, de responsabilidad social
y también de desarrollo sostenible, porque tenemos que aprender a sostenernos. No es fácil sostenernos económicamente, pero sí es posible que podamos ir haciendo proyectos, ir viendo la manera en que, cómo vamos a lograr sostener estos emprendimientos. ¿Cómo hacer un emprendimiento educativo para la primera infancia? Siempre esta es la pregunta, ¿no? Tenemos una base legal. El Ministerio de Educación nos da todas las bases, nos da los requisitos y nos da un seguimiento y un apoyo. Está muy bien organizado esto a nivel de Ministerio de Educación, hay varios departamentos. Si una persona quiere emprender, tiene que acercarse y informarse también vía en línea. Tenemos toda la información. Cuando en el Mineduc se trata de organizar centros desde niños de 3 meses hasta 5 años, o también el MIES, que tiene, y estamos un poco en esta transición de definitivamente saber cuál de los dos ministerios tomará la batuta, pero mientras tanto los dos nos dan permiso de funcionamiento cumpliendo cierto tipo de requisitos que no es imposible cumplir. Como les había dicho, son 4 documentos básicos, que son la propuesta pedagógica, el PI, el plan de convivencia y el plan de riesgos. Cuando uno presenta esto, se puede iniciar un emprendimiento en la infancia. Y luego tenemos una base económica que yo ahora mismo he visto que han quedado, por decirles, en nuestro barrio donde nosotros funcionamos, muchos locales que eran del municipio, de los guaguacentros que están abandonados. Por lo tanto, habría que retomar estas ideas y buscar unirnos con grupos, con familias, buscar hacer algún tipo de crédito. Y también podríamos ver que la Constitución apoya los emprendimientos educativos porque es parte de la economía también popular y solidaria. Por lo tanto, sí hay de dónde agarrarse un poco para pedir un poco de apoyo económico y sí se abren un poco más las puertas para un emprendimiento educativo. Sí hay un poco más de interés porque está la infancia en medio de todo esto. Por lo tanto, aquí habría que trabajar los proyectos, las alianzas. Uno solo no puede, tiene que ser un equipo y empezar a trabajar en equipo. Hay empresas familiares también que están avanzando en esto y también hay que tener los estudios socioeconómicos de las familias en el barrio donde yo quiero emprender, hacer un estudio de mercado y hacer un budget, un pequeño balance. Y luego tenemos una base científica que la nuestra es basada en la psicología del desarrollo, con todo un enfoque en la pedagogía sistémica, donde tenemos nuestros modelos, nuestras corrientes, y donde yo decido qué tipo de modelo pedagógico, psicológico y qué tipo de filosofía adopto para hacer mi propuesta. Y esto nos va a permitir ver al niño como un sujeto de trabajo, no solo como un objeto, ¿no? Como un cliente, no solamente es un cliente, sino que es un ser humano que necesita muchísima atención, amor, cuidado para que pueda estar contento y nosotros también podamos cumplir con nuestro objetivo. Y también lo más importante quizá en esto también sería que nos lleve a una práctica relacional exitosa, eficaz, dedicada a escuchar a las historias de las familias. Yo por esto me he especializado en la terapia familiar sistémica, porque esto me ha ayudado a acercar a la familia con un acercamiento recíproco, emocional, de confianza, que ahora le llamo que es el arte de entrar en las familias. Si yo no tengo el arte de entrar en la familia no tiene confianza y no me va a dejar su hijo, porque me dejan su hijo porque confían en mí. Por lo tanto, yo tengo que lograr entrar en esta familia y darle esta acogida y la certeza, la seguridad, el amor que necesitan para confiar también en dejarnos la crianza de sus hijos y luego trabajar juntos, porque este es un trabajo de la trilogía, ¿no? Del niño, la familia y nosotros. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magister. Me gustaría dar paso, tal vez si es que hay alguna inquietud. Bueno, por aquí tenemos un comentario de felicitación por la presentación. Les gustaría compartir justamente esta presentación que usted acaba de realizar, pues con los estudiantes. Por ahí vamos a gestionar para que puedan obtener este PDF si es que usted lo ve factible, por favor. Yo le he pasado a Soñita. ¿Puede pasarlo, por favor? Encantada. Muchísimas gracias.
Bueno, igual les recordamos que el chat está habilitado para que puedan poner ahí cualquier inquietud o pregunta que desean realizar. Lo vamos a leer al final. Me gustaría entonces dar paso al magíster Roberto Carrión. Bienvenido una vez más, por favor, para que puedas iniciar con tu presentación. A ver, muy buenos días con todos, muchísimas gracias. Ahí me informan, por favor, si se ve. Sí, ahí lo miramos. Estamos muy Ya, bien. correcto. Muy buenos días con todos los presentes. Gracias por la oportunidad que se dan a los emprendedores de pequeños o grandes emprendimientos, valga la redundancia. Bueno, les comento, mi emprendimiento es una escuela de iniciación deportiva que tiene el nombre de ProDeporte. Maneja por el momento dos actividades deportivas, ¿sí? Entonces, voy a comenzar mi exposición. Dice, ¿por qué emprender? Entonces, aquí yo pongo tres ítems que significan para mí por qué emprender. Entonces, la ampliación de la visión laboral. Cuando uno es empleado, muchas veces se acostumbra solo a recibir un sueldo y hacer ciertas actividades, pero cuando hay un sacudón, surge alguna necesidad, nos vemos obviamente inclinados a tener una mayor fuente de ingresos y a veces no tenemos un piso porque, como les comentaba, tenemos o nos hemos acostumbrado a tener solamente un trabajo. Entonces, son algunas de las cosas que voy a nombrar aquí. Por ejemplo, la necesidad de mejorar el desarrollo motriz de mi hijo. Mi hijo tiene 6 años. Entonces, justamente, esto nació cuando comenzó la pandemia del COVID-19. Yo soy en la actualidad también funcionario público, pero tuve que ser removido del puesto y por recortes de personal, por el asunto del Ministerio de Finanzas y Economía en su época para destinar a la emergencia sanitaria. Y justamente ahí fue donde nació la idea de hacer un emprendimiento no diferente el primero en la actividad que yo tengo, que es la natación. Esto justamente se habilitó más o menos en el mes de agosto, septiembre del 2020, cuando ya las autoridades del COE nos dieron paso para poder tener el regreso paulatino de esas actividades. Obviamente que esto generó un poco de miedo en la población porque todos desconocíamos cómo era este asunto del COVID, la reacción, porque daba demasiado temor, decían que estaba en el ambiente, la gente no salía y esto nos costó mucho al principio poder comenzar esta actividad. También es importante mencionar que al uno emprender, uno es el dueño de su idea, el dueño de sus sueños, el dueño de muchas cosas, de cosas buenas y malas que van asomando en el momento. Entonces, es muy importante tener la madurez e ir aprendiendo poco a poco a tener ese rol de dueño, de ser dueño de la idea y poder transmitir y tener esa necesidad de que compartir con la gente de que vaya teniendo esta actividad y darles a conocer, obviamente, ¿no? Entonces, como les mencionaba anteriormente, lo que me motivó es aumentar los ingresos familiares. Me quedé sin el puesto de trabajo, tenía que hacer otra actividad. Entonces, eso fue lo que desarrolló la inquietud, la necesidad de ver un poquito más, de ampliar el espectro laboral y ver que uno también es capaz y mucha gente se lanza, se propone, lo puede hacer con errores, obviamente, con aciertos y desaciertos. Entonces, también lo que me motiva a mí principalmente hasta el momento es la necesidad de generar un espacio deportivo para mi hijo y en este momento para mí, porque ya se aumentó una actividad en la que es un deporte muy poco conocido aquí en el Valle de los Chillos, que es el BMX Racing, que se practica en pista. Por mencionar, tenemos Alfredo Campos, que es cuencano, o Mariana Pajón, que son personas, una persona colombiana, que son personas emblemáticas de esta práctica deportiva, que son conocidas a nivel mundial.
Entonces, yo en su tiempo fui corredor de BMX cuando era niño, después se terminó esa actividad y me dediqué a otras actividades, pero esto fue enfocado para que mi hijo tenga esa práctica y que obviamente como justo estábamos en este evento de post pandemia, daba el recelo de que vaya a cualquier actividad o asimismo a la escuela, que todo era virtual, entonces uno mismo se encargó en primera instancia de tratar de generar ese desarrollo motriz que tal vez uno no tuvo una guía necesaria de niño porque no había este tipo de actividades enfocadas y con profesionales a cargo. Entonces, esto es una de las razones que me motiva a hacerlo. Ya mi emprendimiento es una escuela deportiva que maneja dos actividades, que es el BMX Racing y la natación. En la actualidad, la natación se hizo una alianza estratégica con el Club Naval, ya que hay una pequeña amistad con el administrador y el gerente, donde nos facilitó un horario 2 veces por semana para poder utilizar esa piscina. Y el BMX al principio utilizábamos parques de aquí del Valle de los Chillos, del sector. También nos prestaron las instalaciones de una institución educativa donde estudian justamente mi hijo. Y luego con el pasar del tiempo tuvimos la dicha, obviamente, de hacer un pequeño diseño en un terreno y poder construir nuestra pista propia de BMX aquí en el Valle de los Chillos. Entonces ahí está una gráfica justamente del primer bosquejo, del primer diseño que ya en este momento va a tener una reforma porque esto no puede quedarse estacionario, tiene que ir cambiando de acuerdo a las necesidades, al factor climático y al rendimiento de los integrantes de este club. Y aquí, como les decía, está la fotografía de lo que nos facilitan el espacio en el Club Naval, que es una piscina temperada cerrada, que es una piscina semiolímpica, que nos da las facilidades, presta todas las condiciones para esta práctica deportiva. ¿Cuáles son las fortalezas de mi emprendimiento? Una de las principales es que soy el profesional en el área de deportes, entonces eso nos da un aval, nos da un paso más para nosotros tener la fortaleza de entender el deporte en su esencia, lo que es haber sido deportista y haber sido también y ser todavía entrenador. Entonces hay la experiencia deportiva en ese caso. Como les mencionaba anteriormente, hay alianzas estratégicas que se hizo en este caso con el Club Naval o con esta institución educativa donde estudia mi hijo, que nos prestaron las instalaciones en primera instancia. Hoy contamos en la actualidad con una pista propia aquí en el Valle de los Chillos que brinda la seguridad del caso, porque nosotros antiguamente íbamos a parques públicos en la Carolina o la Metropista, en el caso del BMX, donde sí corremos el riesgo de sufrir robos de las bicicletas o robos de la implementación deportiva o muchas veces en el mismo parqueadero, que es lo que se está dando en la actualidad. Entonces nosotros brindamos esa seguridad al padre de familia que tiene una pista cerrada donde el acceso es netamente limitado solo a los miembros que son parte del club. También tengo algunos años de experiencia en el ámbito deportivo con la natación y el BMX, que me ha dado la posibilidad de ser un poquito conocido a nivel deportivo en la natación y el BMX, y también en su tiempo cuando fui funcionario del Ministerio del Deporte hice muchas amistades también que me ha servido para poder posicionarme en este campo deportivo. Y obviamente el ser papá, uno le abre el espectro, ve muchas cosas, analiza muchas cosas, quiere lo mejor para su hijo y obviamente eso también a uno le impulsa y es una de las fortalezas para entender el por qué, el para qué de esta actividad. Las dificultades que yo encontré en mi emprendimiento, que como les contaba, que tiene dos aristas, lo que es la natación, que nació en el 2020, y el BMX Racing a partir del año 2022. Fue el miedo al principio del regreso paulatino a las actividades post-COVID. La gente entrenaba con mascarilla, no quería juntarse, tenía, como les decía, que el COVID está en el aire, entonces eran cosas que con el tiempo se iban descubriendo, se iban analizando, los científicos nos iban dando las aristas necesarias para entender cómo era el cuidado en ese momento y lo que nos sostuvo también
en el asunto del COVID fue la actividad deportiva, la actividad física que hacíamos en casa. Esto generó dependencia excesiva de los niños con los padres. También podemos mencionar que hubo hasta maltrato infantil por el exceso de dependencia que generó el asunto del encierro en el COVID. Obviamente subieron los niveles de sedentarismo. Al principio nació la idea y no teníamos una piscina donde realizar, que fuimos a otra piscina particular que era muy costoso el alquiler, el pago del uso, y luego surgió acá la posibilidad de ir al Club Naval. No contábamos al principio con una pista, visitábamos parques o íbamos a la Carolina o a la Metropista, que es por donde eres ciclista, y eso generaba inconvenientes en el traslado de ida y de vuelta. Eran como 3 horas, parecía viaje interprovincial por el asunto del tráfico, también la seguridad. Otro factor que nos dificultó al principio fue el invierno. En el invierno, obviamente, aumentan las enfermedades, las afecciones respiratorias, no van muchos niños a la piscina, se incomoda el asunto del traslado. Lo mismo en el BMX, al ser una pista abierta al aire libre, se hace lodo o está muy peligroso para alguna caída, entonces hay esa dificultad, pero nosotros tuvimos, como les dije, la alianza estratégica con esta institución educativa que tenía un techado inmenso, y nosotros adaptamos el trabajo en ese aspecto. También cabe mencionar que el BMX como tal, mucha gente le conoce como solo las personas que están en un parque con la patineta y que les dicen, voy a decir este término, son los vaguitos de la esquina. No es así, es un deporte nuevo que nació en Estados Unidos hace 30 años, y la gente aquí como tal en Quito es un poco más conocido, en el Ecuador es conocido obviamente, pero aquí en el Valle de los Chillos todavía hay mucha desconocimiento de esta práctica deportiva. Entonces nosotros vamos a tratar de innovar y para que la gente que ha venido, que está trabajando con nosotros, se enganche y vaya involucrando más a los padres y a los niños, que este deporte es una de las variantes del ciclismo. Entonces tenemos aquí tips para mantener el negocio. Obviamente uno comienza con muchas ilusiones, se esfuerza al 200% y uno debe mantener esa calidad de servicio y de trabajo, esa entrega con la gente. En este caso uno debe trabajar de la mano con los padres de familia y obviamente los niños. Nosotros tenemos niños desde los 4 o 5 años en ambas actividades y debemos ser una guía necesaria y enfocarles en la práctica deportiva y obviamente ayudarles con valores que van a reforzar lo que les enseñan en su casa. Hay que ser constante, hay que autodisciplinarse, hay que tener demasiada paciencia como emprendedor, porque a veces uno amanece con muchas ilusiones, con muchas cosas, suceden problemas. Las personas que trabajan con nosotros también a veces llegan con problemas y uno debe tener la paciencia del caso para poder actuar de la mejor forma. Se dice de manera, digamos, un poquito criolla, que uno se desinfla, no hay esa motivación para seguir trabajando. A veces hay carencia o no vienen los padres de familia porque no tienen ese compromiso con los hijos, o los hijos se cansaron, entonces, o buscan otra actividad, o a veces el asunto económico, el costo también implica esto, y uno debe hacer un feedback, tratar de sobrellevar y seguir renovándose día a día para que este emprendimiento fluya. También hay que tener en este caso ahora, como hablamos mucho de las TICs, el uso adecuado de las redes sociales. En este caso, yo trabajo directamente con mi esposa en este emprendimiento, y también con un joven que yo le formé en la natación y ahora está conmigo como asistente, y va a entrar a la carrera de pedagogía de la actividad física justamente de la ESPE. Está creo que en su etapa de nivelación, ese es el término. También nosotros, un tips para mantener nuestro negocio, siempre hemos hecho que vengan, que prueben, que conozcan, que vean las instalaciones, que vean cómo es el ambiente, cuál es el enfoque pedagógico, cuál es el enfoque deportivo, y les damos una clase de prueba para que ellos decidan, los padres de familia obviamente, ¿no?, con sus hijos, de que si les gustó o no les gustó,
y esa ha sido una de las formas de tener el gancho y mantener ahorita la población de deportistas en nuestra escuela de iniciación deportiva. Eso es lo que yo les puedo comentar sobre mi escuela de iniciación deportiva, que va a tomar otro enfoque en el transcurso de los meses, donde tal vez se transformará en un club especializado formativo y tendrá un acuerdo ministerial en su tiempo a través del Ministerio del Ramo, que es el Ministerio del Deporte. Eso es, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Roberto. Realmente creo que rescatamos de estos dos emprendimientos tips muy importantes, ¿no es cierto? Saber que el camino del emprendimiento tiene que tener mucha perseverancia, ¿no es cierto? Pese a las dificultades que se sobrepasen en ese momento, por diversas causas que existen en nuestro país, ¿no es cierto? Culturalmente a veces pensamos que el emprendimiento, al emprender uno ya no tiene jefes, ¿no? Y que es mucho más sencillo que estar en un trabajo, entre comillas, digamos, con un tema financiero estable, cuando realmente el emprendimiento es toda una curva de aprendizaje, ¿no es cierto? Emprender conlleva muchos retos y el emprendedor trabaja 24/7. Eso es algo que así lo hacemos porque tenemos esa pasión, ¿no es cierto?, de crear cosas nuevas, de dar un servicio 100% enfocado hacia la necesidad del cliente y yo creo que todo emprendimiento siempre debe tener ese enfoque, ¿no? Resolver, mejorar la calidad de vida de las personas, sea en cualquier ámbito, en cualquier área que uno quiera incursar y con las iniciativas que uno tenga justamente en el emprendimiento. Me voy a dar paso, ¿no es cierto?, a leer algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. Justamente una está dirigida para Isabelita. Nos pregunta la doctora Mónica Solís, si los educadores aportamos a la matriz cognitiva o a la matriz productiva del país. Por favor. Listo. Es importante la pregunta porque los educadores somos parte de ambas cosas, ¿no? La matriz productiva es importante porque, como ya lo había mencionado, las familias pueden trabajar, pueden también emprender. Hay muchísimas familias que están emprendiendo y nosotros colaboramos con el espacio seguro, amoroso y estable para que puedan estar sus hijos y ellos puedan trabajar y por lo tanto mover la economía. Y también la cognitiva es porque si nosotros no abrimos a partir de la estimulación temprana en los niños los canales sensoriales y hacemos, ya la neurociencia nos ha demostrado cómo un niño necesita ser estimulado, necesita tener espacios materiales, herramientas, docentes, alimentación, necesita tantos componentes para que tenga un desarrollo infantil integral, y este desarrollo cognitivo de rebote apoya al país, porque si tenemos niños con desnutrición, sin buena estimulación, tenemos luego problemas de aprendizaje. Esto es muy grave para un país. Por lo tanto, un país tiene que invertir en esta infancia y la primera infancia es el destino de este ser humano. Por lo tanto, las educadoras somos parte de un todo, no solamente la parte productiva, sino mucho más del desarrollo cognitivo y no solo cognitivo, social, afectivo, ético y en todas las áreas. Muchísimas gracias. Por acá, ¿no es cierto?, tenemos otra pregunta. Es abierta, entonces vamos a pedir al magíster Roberto Carrión que nos pueda responder. Nos dicen, ¿no es cierto?, ¿cómo se puede identificar que un emprendimiento enfocado al tema social tenga un potencial y pueda ser sostenible previo a ya ejecutar y pues entrar al mercado? A ver, ¿cómo se podría identificar un emprendimiento social? A ver, todos los servicios que nosotros, en este caso, todos los que estamos aquí somos educadores en educación, cultura, deporte y recreación, es netamente en el ámbito social, la vinculación con el entorno, con el niño o el ser humano. Entonces, todo emprendimiento tiene su potencial. Lo que nosotros debemos es buscar el cómo podemos desarrollarlo, y si ya está plasmado y a pesar de los errores, veo que yo no surjo, como yo les decía, yo no puedo decaer en mi sueño. Tal vez yo pueda hacer una reforma, un feedback, algún cambio, alguna cosa, tener una alianza, pedir ayuda
a otro profesional, de ver mis errores y poder surgir con el tiempo. Ahora, netamente un emprendimiento se maneja mucho con la parte de las redes sociales, TikTok, Instagram, y también el boca a boca, ¿no? Si yo tengo unos niños, en este caso de mi escuela de ciclismo, mira qué bonito, está chévere el ambiente, está bonito, ya aprendí a manejar, entonces le engancha al hermanito, le engancha al primito, y es una manera de poderle tener en un principio sostenible, y luego con el tiempo la marca se podrá posicionar, pero depende, como les decía, de muchos factores, de volver a reinventarse, de equivocarse y seguir saliendo, de tener alianzas estratégicas, de pedir ayuda, no tener miedo a equivocarse, y en esa equivocación nosotros ir surgiendo poco a poco. Es lo que yo les podría comentar en ese aspecto. Muchísimas gracias, Roberto. Tal vez, no sé si Isabel quiera complementar algo ahí a la pregunta. Sí, yo pienso que es súper importante hacer un estudio socioeconómico de la población a la cual yo quiero llegar, analizar un poco el entorno en el cual yo quiero emprender, hacer un estudio de mercado también y después estar seguros también de que donde hay niños siempre hay una posibilidad, ¿no? O sea, tener mucha fe también. Yo pienso que, y he visto en el Ecuador hay 4,5 millones de niños y donde uno emprende, uno tiene población. Lo importante es saber el cómo yo voy a gestionar los recursos, cómo voy a encaminar. Un ejemplo, yo no puedo cobrar la misma pensión a todos los niños. Yo voy cobrando una pensión diferenciada de acuerdo a los ingresos de las familias. No todas las familias tienen la misma posibilidad, pero yo sé el niño que la familia, por eso la familia es importante, ¿no? Ir a estudiar las familias para saber qué necesidades tienen las familias, porque la que toma la decisión de mandar a un niño a un centro infantil es la familia. Por lo tanto, hay que ir a ver cuál es la necesidad de esta familia. Sí es importante emprender, pero saber que el potencial va a depender muchísimo de cómo está este entorno. Por lo tanto, no se pueden arriesgar sin hacer el estudio de mercado, el budget, un estudio socioeconómico. Hay que hacerlo primero bien y luego me lanzo para poder quedarme en algún sitio para brindar este servicio. Muchísimas gracias. Y justamente, ¿no es cierto? Como bien nos dice Isabelita, hay que realmente conocer esas necesidades reales para yo poder dar un servicio que esté de la mano. Y voy a aprovechar justo este espacio para comentarles, ¿no es cierto? Como universidad y como área de emprendimiento e innovación de acá de la ESPE, nosotros estamos abriendo una convocatoria justamente para impulsar el desarrollo de emprendimientos, ¿sí? Esta convocatoria se llama Preincubación de Negocios y lo que buscamos es identificar estudiantes, graduados, docentes incluso que tengan alguna idea potencial de negocio que quieran desarrollar, ¿no es cierto? Puedan postular al programa. Sí, dentro del programa ustedes van a recibir herramientas, metodologías ágiles para desarrollar esa idea o proyecto y sobre todo van a validar en el mercado, que es lo crucial para que un emprendimiento realmente florezca. Sí, les voy a comentar un poquito cómo son las fases de esta convocatoria que estamos abiertos durante todo este mes. Sí, estamos justamente en la parte de difusión. La convocatoria está receptando postulaciones hasta el día domingo 30 de julio. ¿Sí? En agosto empezamos un proceso de evaluación y selección de las ideas de negocio, proyectos que efectivamente van a entrar al programa y ya les voy a comentar qué criterios se evalúan, ¿no es cierto?, estas ideas para que efectivamente entran al programa. Pero bueno, quienes ya entran a la preincubación van a recibir justamente formación en emprendimiento porque el objetivo es que ustedes emprendan desde el conocimiento, ¿sí? Que se gesten emprendimientos desde la academia tiene un potencial súper grande porque ustedes ya tienen una formación profesional. Entonces, apalancarse y complementar esa formación, ¿no es cierto?, con todas estas metodologías y capacidades y habilidades para emprender, nos permite justamente verle al emprendimiento como una opción laboral también, ¿sí? Aparte de la formación, ustedes van a recibir también mentorías y asesorías específicas de las necesidades del proyecto con expertos, ¿no es cierto?, del área que ya han emprendido, que les pueden ayudar y guiar por este camino. Y como les decía, ¿no es cierto?, y justo nos decía también Isabel, súper importante, la validación.
¿sí? Este programa es 100% práctico, experimental, donde ustedes validan con clientes reales, ¿sí? Primero para levantar y ver si esa necesidad o problema que yo identifiqué, realmente mi cliente lo tiene, y poder diseñar, ¿no es cierto?, emprendimientos con servicios o productos que se ajusten a esas necesidades. Entonces, la validación es súper importante porque les va a permitir al final del programa, ¿no es cierto?, tener ya un modelo de negocio validado de ese emprendimiento, y ustedes van a aprender también durante el programa a hacer pitch, que pitch es una metodología, ¿no es cierto?, que se usa mucho en el emprendimiento para poder incluso levantar ya temas de financiamiento o hacer las primeras ventas. Un poquito ahí más visual la cronología del programa, ¿no es cierto? Como les comentaba, hasta el 30 de julio receptamos postulaciones, en agosto evaluación selección, y el programa de preincubación en sí lo arrancamos en septiembre, octubre y noviembre, con todo este trabajo intensivo para el desarrollo de emprendimientos. Algo importante, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede postular al programa? Pueden postular con una idea de negocio, entendiendo que la idea es algo que no necesariamente ya lo tengo desarrollado, ¿no es cierto? Algo que quizás lo tengo en mente y puede tener este potencial, o con un proyecto. ¿Y por qué proyecto? Porque ustedes realmente desarrollan muchos proyectos acá en la universidad, hacen proyectos de vinculación, hacen proyectos de investigación quizá, entonces puede ser que muchos de estos proyectos tengan potencial para resultar como un emprendimiento viable, ¿sí? Pero sea que postulemos con idea o proyecto, lo importante es que esta idea o proyecto tenga potencial de innovación, que es lo que nuestros ponentes también nos comentaban, ¿no es cierto? Hacer algo diferente, alguna mejora de lo que ya existe. Eso es súper importante en los emprendimientos porque van a hacer que el cliente me prefiera a mí a lo que ya hay en el mercado, ¿ya? El otro requisito es que sea de base tecnológica, pues bien nos dijo Roberto, ¿no es cierto? Parte del fortalecimiento, los tips que nos comentaba es el tema de la tecnología, tener alguna página web, ¿no es cierto? Tener alguna aplicación que me permita de alguna manera estar conectado directamente con mis clientes, mis usuarios. Entonces, súper importante, ¿no es cierto?, que sea de base tecnológica, entendiendo que esto no quiere decir que mi emprendimiento netamente tiene que ser una tecnología, ¿cierto? Sino que yo voy a usar alguna herramienta tecnológica que me va a permitir impulsar. Puedo usar esta herramienta para darme a conocer, para llegar con el servicio a mis clientes, en infraestructura quizás que necesito desarrollar para que este emprendimiento funcione. En sí, ahí está inmersa la tecnología. Creo que hoy en día estamos ya en una era bastante tecnológica que no podemos no ver hacia este desarrollo. De hecho, en pandemia, ¿no es cierto?, muchos emprendimientos quebraron y salieron del mercado justamente por no subirse al tema digital, ¿no es cierto?, estar inmersos pues con todas estas herramientas que ahora el mercado demanda. Entonces, acuérdense, para poder postular, ¿no es cierto?, con idea o proyecto, tiene que tener potencial de innovación, ser de base tecnológica, y obviamente requerimos también que quien postule la idea o proyecto tenga un equipo, ¿sí? Esto es súper importante, el equipo dentro del emprendimiento, y mientras más multidisciplinario, mucho mejor. El equipo tiene que estar conformado por mínimo 3 personas, máximo 5, incluyendo a quien postula. Quien postula la idea o proyecto debe pertenecer a la comunidad universitaria sin embargo, los miembros del equipo no necesariamente, ¿sí? Pueden ser personas externas, quizás yo quiero emprender, tengo por ahí una idea de negocio, ¿no es cierto?, que quiero desarrollar en familia, o quizás con amigos de otras universidades, pueden entrar al programa, ¿sí? Solo quien postula tiene que ser de la comunidad universitaria entendiendo por comunidad universitaria estudiantes, egresados, graduados, docentes, personal administrativo incluso, ¿no es cierto? Y contar con este equipo, ¿ya? Yo les comentaba, ¿no es cierto?, que hay ciertos criterios que se consideran y se evalúan a las ideas o proyectos que postulan para que entren efectivamente al programa. Sí, son 5 criterios, cada uno puntúa 2, tenemos una puntuación total de 10 puntos. Quienes entran al programa son las ideas o proyectos que sacan una valoración mínima de 7. Sí, vamos a ver un poquito de manera rápida qué es lo que se evalúa. Cuando hablamos de identificación del problema, ¿no es cierto?, lo que queremos saber es si con esta iniciativa, esta idea de negocio, tú estás realmente enfocado en resolver algún problema o necesidad real.
¿sí? Súper importante para el desarrollo de emprendimientos. El potencial de innovación, que igual ya lo vimos, ¿no es cierto? Alguna mejora significativa de algo que ya exista quizás, que tenga componentes de creatividad, que sea novedoso, que sea diferente, ¿no es cierto? Eso se evalúa también. El componente tecnológico que les expliqué y es parte de los requisitos. El equipo, miren, es súper importante porque dentro de las evaluaciones un criterio es el equipo multidisciplinario. Es decir, que mientras más multidisciplinario sea, van a conseguir una mayor puntuación, ¿sí? ¿Qué quiere decir multidisciplinario? Que los integrantes tengan perfiles diversos y que tengan roles establecidos justamente para el desarrollo de ese emprendimiento. Y finalmente el mercado. Es súper importante conocer qué hay en el mercado, ¿no es cierto? ¿Qué competencia puedo tener al yo desarrollar este emprendimiento? A veces pensamos que porque nuestras ideas son súper innovadoras, quizás no tengo competencia, pero no es así. Hay que mirar a la competencia como todas esas opciones que de alguna u otra manera están ya resolviendo esa necesidad, ¿no es cierto? Quizás no al 100% satisfactorio, ¿no es cierto? Y ahí entra el tema de la innovación, pero ya lo están solventando, por así decir. Entonces ellos también vienen a ser nuestra competencia. Importante, ¿no es cierto? Al momento de postular, en el formulario hay una pregunta que dice, ¿sabes cuáles son tus competidores? Entonces ahí detallar, ¿no es cierto?, qué ya hay, qué existe y cómo yo lo mejoraría, ¿no es cierto? ¿Cuál es el diferenciador que yo haría con mi emprendimiento? ¿Sí? Acuérdense, pues, la valoración para entrar al programa es mínimo de 7. No es complejo entrar al programa, básicamente es cumplir con los requisitos que están aquí y ya lo vimos, ¿no es cierto?, un poquito en detalle. Y con eso, pues ya quienes entran al programa arrancaríamos en septiembre con toda la formación, ¿sí? Voy a dejarles en pantalla igual este código QR unos minutos para que puedan escanearlo con su teléfono celular. Les va a llevar al formulario para que puedan revisar. No es nada complejo, es una página que se llena y lo que te preguntan es básicamente lo que te van a evaluar, ¿sí? Ahí también hay un enlace que les lleva a las bases de la convocatoria para que lo puedan ver más a detalle, ¿sí? Qué es cuáles son los cronogramas, los tiempos y demás. Así que más bien me gustaría saber, mientras dejamos en pantalla en un ratito este código para que puedan acceder, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema del programa. Lo pueden poner en el chat o también podrían levantar su mano en la sala Zoom para que puedan habilitar sus micrófonos y realizar cualquier consulta que tengan. Estos programas están enfocados justamente para que ustedes emprendan desde el conocimiento, ¿no es cierto?, en su área de profesión que se están formando. Como universidad queremos potenciar y formar no solo a los mejores profesionales, ¿sí?, sino también darles herramientas para que ustedes sean los generadores de empresa y ustedes sean generadores de empleo en el futuro, ¿sí? Tenemos, creo yo, en el país muchos temas sociales que podríamos atender, entonces busquemos un poco más ahí, ¿no es cierto?, hacia qué me puedo enfocar. Por favor, Diego, ¿puedes activar tu micrófono? Buenos días. Tengo una inquietud. El modelo de negocio que usted nos acaba de explicar, ¿puede ser de cualquier tipo de negocio o puede ser solamente dirigido a la educación? De cualquier tipo de negocio. Sí, esta es una convocatoria que está abierta a nivel institucional, entonces pueden entrar con cualquier idea de negocio, en cualquier área transversal. Gracias. Y una segunda inquietud. ¿Debe ser un negocio, un emprendimiento totalmente nuevo o puede ser que ya esté dando sus primeros pasos? Muchas gracias por la pregunta. Es súper importante justo esto. La preincubación busca validar, ¿no es cierto?, ideas de negocio para ver qué potencial podría tener. Si el emprendimiento está en etapa inicial, sí podría entrar a la preincubación porque requieres como validar algo. Si tengo un emprendimiento que ya está en marcha, que ya está un poco más maduro, ¿no es cierto?, y quizás ya tengo un servicio que estoy dando y vendiendo o un producto, este no sería el mejor programa porque en la preincubación lo que se va a hacer es diseñar justamente los servicios o los productos. Quizás para un emprendimiento que ya está funcionando,
en el mercado y está teniendo ventas, un programa de aceleración podría ser como mucho más beneficioso para estos emprendimientos con el objetivo de que se expandan y crezcan. Entonces, la preincubación, hacer un programa de formación, lo que buscamos son ideas de negocios o proyectos que estén en una etapa inicial de desarrollo, justamente para que puedan hacer las validaciones respectivas y pues salir con un modelo de negocio ya en cuanto a cómo va a funcionar ese emprendimiento. Muchas gracias. Con gusto. No sé si alguien más tenga alguna inquietud. Parecer no. Sí, al parecer no. Bueno, yo sé que son de línea, ¿no? Ustedes, pero sin embargo sí sería bueno que sepan, nosotros como área de emprendimiento e innovación estamos ubicados en el edificio central de aulas, en la planta baja, y está la oficina. Atendemos de 7 a 4, justamente podríamos solventar cualquier inquietud, o si no, a través de nuestro correo, es innovacion@espe.edu.es. Sí, les voy a poner en el chat también. Podrían escribirnos para igual poder solventar si deciden pues postular y tengan alguna inquietud en cuanto a las bases, para poder darles la información que requieran. Ahí les pasé en el chat, ese es nuestro correo electrónico. Igual me gustaría invitar también pues a nuestros ponentes, tanto Isabel como Roberto, si pudieran compartir sus contactos en caso de que exista el interés de conocer un poco más de los servicios que ustedes están ofertando. De hecho, yo me apunto para el tema de la bicicleta porque a mi hijo le encanta, entonces sí más bien me gustaría si nos pueden compartir, ¿no es cierto?, cómo les podemos contactar para quienes estamos pues interesados en los servicios que ustedes ofertan. Por aquí en el chat ya nos puso Isabel, muchísimas gracias. Espero Roberto también nos pueda ayudar. A ver, yo no voy a escribir, yo voy a hacer que se graben ahora de memoria. A ver. Bueno. A ver, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram o en Facebook como Prodeporte Bikers en lo concerniente a ciclismo y swimming en lo que es natación. También mi número telefónico es 095-873-9296. Nosotros trabajamos aquí en Conocoto, en nuestra pista privada, donde el acceso, como les decía, es solamente para los papitos, mamitas y los chicos que van, no es un parque público, hay parqueadero. Trabajamos de lunes, miércoles y viernes y el día sábado intensivo, y en la natación los días martes y jueves, en el Club Naval. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, y para dar ya cierre a nuestro programa, voy a pasar a Sunita para las palabras de cierre y agradecimiento. Muchísimas gracias, estimada Isabelita. Un gusto y un placer haberte tenido esta mañana. Roberto, muy gentil por la aceptación a la participación, muy acertada. Quedamos bastante satisfechos de escucharles en los diferentes ámbitos que ustedes han mencionado en la mañana. El emprendimiento, lo que les ha permitido crecer como seres humanos y poner en práctica conocimientos. Invitamos a todos y cada uno de los que están aquí a emprender. Agradecemos también su magnífica intervención. Nada más que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, estimados estudiantes. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.